actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Quiero decirles que tenemos una visita muy especial en el día de hoy. Viene de Cuba, pero está viviendo aquí en Miami. Es un luchador, un hombre talentoso, y vamos a tener el gusto de charlar con Lilo Villaplana. Pero también tengo la oportunidad de saludar a nuestro Miguel Ángel Camino, que se encuentra en la provincia de Salta, en la Argentina. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Buen día. Hola, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lilo. ¿Estás tomando mate? Sí, tomo mate porque, bueno, es la costumbre de acá, ¿no? Ok, pero voy a preguntarle a Lilo si en Cuba se toma mate. Hola, Lilo, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Un gusto de saludarte. Bueno, en una época cuando yo estaba en Cuba, tuve amistades, unos amigos argentinos, y me llevaron una vez un paquete de hierba mate y una bombilla, ¿no? Bombilla que le dicen, ¿no? Sí, la bombilla. Sí. Y me regalaron eso. Por mucho tiempo tuve mate en la isla. Pero no, soy más del café por la mañana que del mate, ¿no? Sí. Bueno, nosotros los materos, los argentinos particularmente, tomamos mate casi todo, en cualquier momento del día. ¿No? Bueno, son más materos los uruguayos, ¿no? Sí, sí. No sé si son más, pero sí, lo son. Mira, bueno, yo he vivido en Uruguay un tiempo, no sé si has estado en Uruguay. Yo he vivido en Uruguay y yo veía a los uruguayos a las 6:30, 7 de la mañana en la parada del colectivo con el termo abajo del brazo. Y los chilenos también, uno los ve, por ejemplo, viajando en avión con los termos cargándolo bajo el brazo. Pero bueno, estamos con Lilo Villaplana y qué mejor que hablar de él, porque evidentemente nos lleva directamente a la historia de Cuba, a la historia de estos 62 y pico, más de 62 años de tiranía comunista. En enero si llegan, 63. 63. Con un Fidel Castro de muchos años al frente del gobierno de Cuba, donde, bueno, ahora dejó en manos primero de Raúl ahora en las manos del actual empleado de ellos que dirige Cuba. El asunto es que Cuba sigue en una situación dramática y los últimos sucesos que lamentablemente terminaron con muchos detenidos, y esos detenidos parece ser que tienen la posibilidad de sufrir cárcel por muchos años. Lilo, ¿cómo ves esta situación al día de hoy? Mira, la situación es terrible porque es una dictadura la cual tiene al pueblo atado de manos, atado, amordazado. No es posible que unas personas salgan a la calle a protestar pidiendo libertad. Se cansaron de un régimen, como usted dijo, que empezó con Fidel Castro, luego heredó el poder, y después Raúl Castro, y luego títere de turno, Díaz-Canel, pero todo es un mismo sistema, el sistema castrista, el sistema comunista, que ha llegado o se instaló en la isla para arruinarla, para acabar con las esperanzas del pueblo cubano. Es una dictadura demencial, absolutista, una dictadura que ya no tiene sentido de ser ni nunca lo tuvo. Llegó con muchas promesas, con muchas mentiras que inculcó en toda América Latina. Hay muchas personas en América Latina que dicen, Cuba es un ¿modelo de qué? Todo el que piense que vive en libertad y piense que Cuba es un modelo, ¿por qué no lo hace desde Cuba? ¿Por qué no defiende esa dictadura viviendo en la isla con las condiciones que vive el pueblo cubano? Yo creo que estas personas que defienden la tiranía tienen una doble moral y una amoralidad total, porque es indefendible lo que pasa en Cuba. Un pueblo esclavizado, un pueblo amordazado, un pueblo condenado a vivir en la miseria. Eso es
vamos a saltar un poco de época en época, ¿no? Porque los acontecimientos así lo ameritan. En los últimos días hubo una concentración de cubanos reclamando en el Vaticano. Trajo mucha cola esto, trajo mucha polémica. ¿Cómo viste esa situación? Me parece que yo he visto al Papa Francisco saludando a Raúl Castro, a Evo Morales, a Maduro, a cuanto dictador se le aparece, y cómo no va a escuchar a un grupo de cubanos. Si un grupo de cubanos dice que queremos libertad y llegan hasta el Vaticano, escúchalo. Ya no es la primera vez que pasa esto con el Papa Francisco. Cuando estuvo en Cuba, a él se acercó Saqueo Báez Guerrero, un cubano, a decirle que pidiera por el pueblo cubano, y delante de él, delante del Papa, lo agarraron, lo apartaron. Los esbirros por el cuello, lo apartaron y lo apresaron. Ese señor fue a la cárcel, Saqueo Báez Guerrero. Entonces, como él se da la mano, recibe un Cristo crucificado en la hoz y el martillo, el símbolo comunista, de manos de Evo Morales, y cómo nos recibe a unos cubanos pidiendo libertad. Si realmente es apolítico, tiene que escuchar a todos los bandos por igual. Pero yo creo que no, que el Papa está del lado de los comunistas. Cuba es un país específico y con condiciones específicas. Es una dictadura que lleva 63 años en el poder, y si el pueblo, los hijos de Dios, como somos todos, van a este lugar a protestar, a pedir libertad, a pedir el respaldo del Santo Padre, lo menos que puede hacer él es escucharlo. Estoy seguro que esto que pasó ahí, quieren justificarlo, fue a partir de una orden o una llamada de la dictadura. No olvidemos que el castrismo tiene cómplices en todo el mundo, y ellos se escudan en que son un gobierno para hacer y deshacer. En mi caso personal, mis películas, cuando van a los festivales, las prohíben los festivales, tratan que no compitan, las sacan. Por ejemplo, en el Festival de Miami nos ocurrió, logramos colocarla y ganamos el premio del público, que fue el premio porque era innegable que era la película más vista. De hecho, si te asomas a la página del festival, en la película ganadora, según ellos, que era una película con toda la moda esta de que puentes de amor y toda la bobería esa con la dictadura, pues entonces, como ellos establecen que, o sea, que hay que ser solidario y abrazarnos como hermanos, cuando la dictadura fusiló, encarceló, tortura, golpea, como pasó ahora en julio, de manera desfachatada, lo hacen. Entonces, ¿cómo van a solidarizarse con la dictadura y no con el pueblo cubano? Pues ellos, desde su posición de poder, ellos cancelan, eliminan a todo el que piensan distinto, a todo el que da una visión distinta al discurso oficial. El periódico Grammy en Cuba le dedicó una página completa a hablar mal de la película Plantados, pero la película Plantados se va a colocar ahora a partir del 19 de noviembre en España, en 10 ciudades en España. El mundo va a ver la película, y también te han invitado incluso yo prefiero no ir, yo prefiero que vayan los presos políticos, las personas que vivieron y sufrieron prisión. Por si alguien tiene duda que eso fue así, le pregunte a ellos, que ellos son protagonistas de esa historia. Van a ir 5 o 6 presos políticos a España a respaldar la película, para el que quiera seguir creyendo en la dictadura, hable con los protagonistas de esta historia. Te repito, si te asomas a la página del festival de cine, la película esta tiene el tráiler 1.200 vistas, y la película Plantado tiene 127.000 vistas. Impresionante, entonces, sí. Entonces tú dices, ¿qué generó más interés? Entonces, pero no importa, la izquierda pasa por encima de todo, y no les importa, hacer el ridículo. Ellos sencillamente premian a quienes les interesa premiar y mantener su discurso. Claro que sí. Para quien no tenga bien los datos o los tenga presentes, la película Plantados fue creada por Lilo Vilaplana, ¿no? Se hizo una grabación, y eso fue en Puerto Rico. Puerto Rico y también en Miami. Y en Miami también. Se crearon estudios. No podía faltar Miami. La película la produjo el señor Leopoldo Fernández Pujal, un exitoso empresario,
es sobrino de un expreso político plantado por 27 años, José Pujol Medero, y tuve la asesoría de dos presos plantados, Ángel de Fana Serrano y el señor Ernesto Díaz Rodríguez, que sufrieron 20 y 22 años de prisión como preso plantado. Plantado era el hombre el preso que no se vistió de preso común, que se negó al trabajo forzado y que se plantaron como un árbol. Dijeron, así es. No nos mueve la dictadura. Así esta película tuvo 6 semanas en cine en Estados Unidos, estuvo en Dominicana, en Puerto Rico, y esperamos que ahora sea también un éxito en España. También quería decirle que la película El Caballo, aprovecho para decirle, El Caballo narra un poco la realidad cubana actual. El Caballo ha estado hasta el miércoles, se presenta en el Cine Tower, ha tenido mucha aceptación en la donde se narran los sucesos, cómo ellos ¿Estás loco? ¿Se está lleno de mierda? El duquería chocante a los sucesos de julio, del levantamiento de los cubanos. Si fuera nuestro papá, nunca nos hubiéramos también en internet pueden verla en www.elcaballopelícula.com. Y el próximo jueves se presenta en el Festival Iberoamericano aquí en Miami. Lo tengo clavado. Y el sábado vamos a hacer una presentación en Tampa a las 8 de la noche. Te voy a hacer un regalo para que se despierten. Para recaudar fondos para la próxima película. Estamos trabajando en guión que es Plantadas sobre los presidios políticos femeninos. Hay que matarlo. Guido, se está moviendo, se está moviendo mucho. No le va a pasar absolutamente nada. Están copando. No tienen derecho a retenerme. Es el pasado que te está pasando factura. Yo nunca hice nada. Habló siempre de lo que pasaba allá, ¿no? Ahora se está hablando de lo que está pasando de afuera de Cuba para recuperar la libertad. Miguel Ángel, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¡Apunten! Pero sin justicia. ¡Viva Cuba libre! Yo creo que este sistema que está hablando Lilo lo están implementando también en toda Latinoamérica, inclusive lo están encriptando acá en Argentina, ¿no? De hecho, no se puede hablar prácticamente en los medios de comunicación en contra de este gobierno, porque cualquier comentario que haga te eliminan de los grupos de WhatsApp, te censuran, te insultan, te agreden, te critican, no sé, ponerle un acento en donde te equivocás, pero no el contenido, lógicamente, porque no tienen criterio para criticar el contenido donde uno explica la situación que está pasando, tanto en Cuba como acá en Argentina, ¿no? Yo ahora estoy censurado por 7 horas en Twitter. En este instante estoy censurado, no puedo hacer nada, porque entablé una discusión con Fernando Rojas, el viceministro de la Cultura castrista en Cuba, que es un impresentable y un descarado, un oportunista y un doble moral, que tiene un spa en Cuba, vive como capitalista, defiende el comunismo y también reprime a los artistas que están contra la dictadura castrista en Cuba. Es un represor al servicio de la dictadura, y entonces como le entabló una discusión con él, pues Twitter me ha bloqueado por 7 horas. Bueno, mira, yo el caso personal mío, hace unos años atrás, cuando yo empecé a investigar el régimen, hace unos 13 años atrás, la conocí a Olga Flores y Marta Montiel y a Rafael Lab. Rafael Lab en ese momento era jefe de contrainteligencia de Cuba, infiltrado en Bolivia, en La Paz, que había ingresado como médico. Olga Flores era una chilena que estaba viviendo en La Paz, y a mí lo que me llamó la atención, porque he estado en la casa de Olga Flores, vivía en un penthouse, es decir, siendo anticapitalista, ¿verdad? Si sos anticapitalista no vivís en un penthouse. Y Rafael Lab usaba zapatillas Nike. Esa es una de las cosas que me llamó la atención. Y otra de las cosas que me llamó la atención, que en esta ciudad de La Paz, ahí cerca del centro, por la Sagarna, Galpondo y Sucre, donde se juntan todos los menudeos de droga, él se juntaba con los narcotraficantes colombianos. Siempre estaba reunido con ellos, y eso me llamó mucho la atención. Ahí me empecé a investigar al régimen porque me llamaban muchas cosas la atención, por ejemplo esas que te acabo de nombrar, y bueno, otras cosas más que fui encontrando en el camino, y ahí fue donde encontré tu material fílmico, La muerte del gato, donde habla sobre la situación de Cuba. La muerte del gato, porque ellos siempre dicen, no, porque financiado por Estados Unidos, no. La muerte del gato yo lo financié, mi esposo y yo lo hicimos con el dinero que yo había ganado haciendo la serie El Capo.
Yo reuní dinero y con eso yo financié mi corto. Ese corto nunca le gané un centavo. Es más, las películas sobre el tema cubano lo que te dan es problema y pérdida, porque ellos no te permiten los festivales, te la bloquean, es un lío colocarla, porque a nadie le importa el tema cubano, o a muy pocas personas le importa el tema cubano. Los anticastristas estamos desamparados en el mundo, muy desamparados, para que nos escuchen, para que se promueva el arte anticomunista, es un verdadero problema. Yo era un director con mucho éxito en Colombia, con la serie, con las telenovelas, me fue muy bien también en México y demás, y ahora estoy haciendo un cine comprometido con mi tiempo, y un cine con el que no quiero que queden hechos mal contados para la posteridad. Los castristas han acomodado la historia, han dicho mucha mentira, han tergiversado la historia de Cuba. Hace falta poner las cosas en su lugar, en contexto, para que no se repita. Porque llegaron, lo que pasa en Cuba, que llegan, fusilan a una persona, ahora quieren encarcelar a los muchachos por pedir libertad, 10 y 20 años de cárcel. ¿Qué locura es esta? Una chica que solamente salió a caminar, 6 años de cárcel. Entonces, ¿cómo el mundo puede permitir que eso suceda? Nadie, o sea, un régimen no tiene derecho a encarcelar a una persona en su país por pensar distinto a como piensa el régimen. Eso es un disparate. Bueno, lo que está pasando acá normalmente, que viene pasando hace años, han hecho una publicidad, un marketing internacional, donde lo ponen, por ejemplo, al Che Guevara, que era argentino, lo ponen como un héroe, cuando en realidad fue un ladrón y un asesino. ¿Te gustaría que yo, cubano, fuera a Argentina a armar desorden y empiece a fusilar a argentinos? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Al frente de la cabaña a fusilar, y fusiló a muchos cubanos solamente porque estaban en contra de la mal llamada revolución cubana, porque realmente lo que querían era instaurar una dictadura. Entonces, yo creo que este señor se tomó derechos que no le correspondían. Lilo, te habrás enterado que en las últimas horas se conoció que el prisionero político cubano Ernesto Borges Pérez, privado de la libertad desde 1998, fue condecorado con el premio Patmos a la libertad religiosa. Sí, señor, lo leí esta mañana. Es buena noticia, ¿no? Sí, excelente noticia. Excelente, sí. ¿Genera algo esto? El preso político de más años del mundo, que más años cumplió en cárceles, no fue Mandela, como la izquierda quiere mostrarlo. Se llamó Mario Chanes de Armas. 30 años de prisión política plantado. Mario Chanes de Armas fue compañero de Castro en el asalto al Moncada. Luego en México, después estuvo en la prisión Isla de Pino con él. Luego fue a México y regresó estuvo con Fidel, siguió combatiendo, y cuando triunfa la dictadura se da cuenta que Fidel ha traicionado y él empieza a conspirar contra Castro, y Castro lo condenó a 30 años de prisión y cumplió 30 años de prisión. Y cuando él sale, que va al museo donde estaba una sala donde estuvo Fidel Castro en Isla de Pino, la foto de Mario Chanes de Armas, la habían sacado del lugar y lo borraron de la historia de Cuba, sencillamente por estar en contra de la dictadura comunista. ¿Qué se puede hacer, Lilo, como sociedades democráticas en las cuales estamos desde acá, para que no sigan pasando las cosas que están pasando? Hoy nos enterábamos que Oscar Bárbaro Bravo Cruzata va a cumplir, según lo que está pensado en el gobierno cubano, hasta 20 años de prisión solo por protestar en las últimas reuniones que se hicieron de protesta en La Habana. El mundo entero vio a Luis Manuel Otero Alcántara, vio a Michael Osorbo, que son jóvenes del Movimiento San Isidro, a Esteban Rodríguez. Ellos protestaron pacíficamente y están presos. José Daniel Ferrer García de Lumpaco está desaparecido hace más de 100 días, secuestrado por la dictadura castrista, y no pasa nada. El mundo conoce esta figura. ¿Por qué no hay una condena a esto que hace la dictadura castrista de encarcelar a su antojo solamente a las personas por pensar distinto o manifestarse contra la tiranía?
Sí, yo creo que tenemos que encontrar la forma de ponerle ya un punto final a este cuento que nos están metiendo. Por ejemplo, el otro día estaba con una persona, le estaba mostrando justamente el trabajo del hilo, y cuando ve el trabajo del hilo, bueno, él tiene un pensamiento diferente a lo que está pasando, ¿no? Bueno, es por la propaganda que han hecho en Latinoamérica, ¿no? Entonces la gente nos ve como si fuesen héroes y no dictadores. Y cuando ve el trabajo del hilo me dice, es pro-yanqui. Yo, no, es cubano. No, sí, es pro-yanqui. No, es cubano. Es un cubano que se tuvo que ir de Cuba por pensar diferente y por querer comer, nada más. Le expliqué las diferencias y bueno, seguía obsesionado con que Cuba es libertad, que Cuba es maravilloso, el sistema del régimen. La gente está obsesionada con Castro, con que es una eminencia, o sea, la gente se lanza en balsa al mar porque es un hobby. Ay, qué rico, voy a lanzarme en balsa al mar, me voy de acá porque Cuba es un paraíso, pero yo me quiero ir para que un tiburón me coma. Qué rico. Eso es lo que piensa el señor ese. A ver, hay que dejar el disparate a un lado. Ese señor te dice un disparate. O si le gusta tanto la isla, que vaya a vivir allá. Que viva allá dentro de la isla un tiempo. 3 meses como cubano de a pie. Ahí en un solar en La Habana Vieja, sin agua, sin luz, sin acceso a internet, a comida, nada. Y bueno, yo les pago el pasaje. Hasta ahí. Lilo, más allá de esta película que conmovió a mucha gente, Plantados, que fue un éxito de taquilla y además de interés general para todo el mundo que quiera saber la realidad que se vive en Cuba, háblame un poco de la película El Caballo, que también tú eres el responsable de ello. Mira, El Caballo es una película que hicimos a partir de una historia que le pasó a un conocido actor, escritor y director cubano, Marcos Miranda. Un día me contó la anécdota. Me pareció muy interesante la anécdota de él. Muy interesante porque era una historia que no solamente le ocurrió hace 37 años, pero esa historia también puede pasar actualmente en Cuba. Entonces, cuando él me la entrega, yo le dije, bueno, Marco, vamos a actualizar esto y ponerle en contexto de lo que pasa en Cuba actual. Y logramos hacer como un mosaico de la Cuba castrista, de lo que sufre el pueblo cubano para poder subsistir. Si una persona mata a un caballo en Cuba, puede ir preso hasta 10 años o más. En Cuba, así sea el animal tuyo o una vaca, y las personas en Cuba están obligadas a robar en el trabajo. Si trabaja en una fábrica de galletas, roba galletas. Si trabaja en una fábrica de champú, roba champú, lo vende de contrabando, y todo es a partir del mercado negro. En la dictadura no te hace nada por robar, ellos esperan un poquito, y si un día hablas de algo de política contra ellos, te meten preso, pero te sacan que lo hiciste por robar champú o robar galletas. Es una especie de chantaje. Te permito hacer cosas hasta que te metas conmigo como gobierno, ¿no? Entonces, eso es una estrategia que utiliza la dictadura, y todo esto se ve reflejado en la película. Se ve reflejado cómo hay un disidente frente a la casa del tipo que trafica, y ese disidente protestando, y tienen a las turbas ahí que le dan bocadito para poder darle, mantenerlo en represión constante, ¿entiendes? Sí. Me dijeron que fue todo un desafío construir el bohío al estilo cubano ahí en Homestead. Conseguir el lugar fue muy difícil, dimos muchas vueltas para ver si una casa ese estilo cubano. No lo encontramos hasta que un día hablamos gracias a Fidel Horizondo, mi productor, que fue hasta allá y consiguió en Rancho Bejucal un tiki bar. Entonces, el director de arte de Mediavilla, que es un gran director de arte cubano, también fue de la película Plantado, diseñó el bohío a partir de los 4 troncos y el techo de guano. Y un gran amigo, Miguel Grillo Morales, nos trajo un camión lleno de madera y se puso con otros amigos a crear la casucha del bohío cubano, y con eso logramos dar ese aspecto de campo cubano, con las palmas al lado y demás. Lilo, ¿cuántos años más crees que tendremos esta situación en Cuba?
Dramática. Mientras esté el castrismo va a estar esta situación. En Cuba tiene que eliminarse la dictadura para poder respirar libertad y para que empiece a cambiar la mente del cubano, porque se ha demostrado que el cubano, donde quiera que llega, es exitoso, echa adelante. En mi caso personal, yo salí de Cuba con 4 libros de teatro, 3 mudas de ropa y $5 en el bolsillo. Así llegué a Colombia y salí con 31 años. Y salí adelante y todo lo logré viviendo en libertad, trabajando sin descanso. Estuviste preso, ¿no? No, en Cuba estuve detenido varias veces e interrogado. Pero no preso. No, preso no estuve. Mira aquí, mira los $5 con los que salí de Cuba yo. $5. Y hoy, bueno. Nunca los usé. Los tengo guardados a mí del 28 de enero del 97, que mi tío me lo dio en Cuba, lo guardé en mi billetera y de ahí no lo he sacado. Qué maravilla. Miguel Ángel, tu inquietud final para Lilo. Sí, me gustaría saber cuál sería la forma de poder resolver este tema. Vos como cubano, ¿qué? Si estuvieses ¿lograrías tener el poder como para poder cambiarlo? ¿Cómo lo cambiarías y qué es lo que harías? La única manera es convocar elecciones libres. Tiene que haber una elección libre, pluripartidismo. Yo creo que el sistema comunista, el Partido Comunista, debe prohibirse en Cuba los mismos años que ha estado gobernando. Si por 62 años ha estado el Partido Comunista, pues tiene 62 años de prohibición. Y ahí la gente se va a olvidar de ese partido por siempre. Porque ese es un mal. O sea, ¿cómo tú reparas a la familia? En el caso mío, yo tuve 9 años sin ver a mi hija. Yo salí para Colombia y dejé a mi hija de 4 años y volví a verla con 13 años. Y yo a mi padre, en esos 20 y pico años, a mi padre lo hizo 3 veces. A mi hermano una vez. A mi hermana una vez, a mi sobrino una vez. Tengo un sobrino que no conozco. O sea, la dictadura nos ha separado, nos ha dividido la familia. ¿Cómo tú recuperas 25 años de tu vida de familia? ¿Cómo recuperas eso? Entonces, solamente por el capricho de unos dictadores de mantener el poder absoluto a costa del sacrificar a un pueblo entero, a costa de mentiras, a costa de vender una mentira, algo que no existe. Porque en Cuba, si tanta gente se va a la calle a pedir libertad, es porque ya no quieren ese gobierno. Pero hay una maquinaria represiva muy fuerte porque el pueblo está desarmado. Incluso ahora están armando de palos a los seguidores del comunismo para caerle a golpes a los jóvenes y las personas que salen a protestar el día 15 de noviembre. Está convocada una marcha pacífica y la dictadura prepara a algunos de sus acólitos con palos para caerle a palos a las personas que salen a protestar. O sea, eso es violencia, eso es represión, eso es abuso de poder, eso es intolerancia. Y el mundo, no veo que se pronuncie nadie contra esto que está pasando en la isla. Lilo, se nos fue el tiempo y yo te agradezco mucho, pero no te puedo despedir sin que me dejes algo en relación a alguien que yo conocí, aprecié mucho, tuve varias conversaciones con él, el comandante Huber Matus. ¿Te acuerdas de él? ¿Que lo recuerdas? Claro. ¿Qué te quedó de él? Huber Matus, desde el principio de la dictadura de Castro, él se dio cuenta, incluso hace una carta alertando de la penetración comunista en el poder. Dice, mira, luchaba por rescatar el hilo democrático que había sido roto por Fulgencio Batista, pero yo te pido renuncias, porque si esto va para comunismo, yo no quiero estar ahí. Y él pidió renunciar, y Fidel Castro dijo que era una conspiración, inventó muchas cosas y le metió 20 años de prisión. Sí. Esto fue, y que cumplió completamente, y también fue un preso plantado. Después que salió, siguió luchando con la voz del CID, con la radio y demás, denunciando la dictadura comunista.
pero creo que fue un momento de dignidad de un comandante de la revolución. Dijo, bueno, si esto es comunismo, no es por eso por lo que yo luché. Y ahí te das cuenta también cómo trabaja el régimen comunista, que no le importa pasar por encima de nadie, por encima de cualquiera. Ellos tuvieron que fusilar a Arnaldo Ochoa para lavar la imagen por el tráfico de droga que había en la isla, que sigue habiendo en la isla. Ellos son aliados de los traficantes, de los narcotraficantes. Sin duda. Lo conociste personalmente, ¿no, a Uber? Yo no llegué a conocer a Uber Mato personalmente. Cuando llegué a Miami ya Uber Mato había fallecido. Ay, qué lástima. No pude conocerlo, me hubiera encantado conocerlo. Yo tuve el gran honor de compartir con él bastante rato, un ser espectacular. Yo conozco muchas personas del exilio, son gente, por ejemplo, personas íntegras, luchadores íntegros, como el caso de Reynold Rodríguez, que es el quien ha lanzado la campaña de recaudación de fondos para la película de Las Plantadas. O sea que, lejos de todo protagonismo, él quiere, y él fue un luchador que se infiltró en Cuba, y él quiere que se reconozca la obra de las mujeres presas políticas. Ese acto generoso vale la pena destacarlo. Bien. Cerramos, Miguel Ángel. Bueno, Agustín, Lilo, un gusto haberte tenido en el programa y bueno, esperemos que de alguna forma despertar la conciencia de la gente para poder cambiar la situación tanto de Cuba como el resto del mundo que están invadiendo, ¿no? Con ese sistema, ese régimen autoritario y dictatorial, ¿no? Porque nos están invadiendo en todos lados. Es importante que se conozca Cuba desde el cine. Quien quiera conocer cómo es el presidio político cubano, que mire Plantados. Quien quiera conocer qué fue el periodo especial, puede ver La muerte del gato. Quien quiera conocer la historia de los Barcelos, puede ver La casa vacía, que también se ve cómo golpean a las damas de blanco, que son mujeres que salen con una flor a protestar y le caen a golpes. Quien quiera ver cómo se vive en Cuba actualmente, puede ver El caballo. www.elcaballopelícula.com. Puede adquirirla y tiene subtítulos en inglés desde cualquier parte del mundo. No crean todo lo que le dice el régimen. El arte que estamos haciendo nosotros es un arte veraz, es un arte que tiene fundamento, que está basado en testimonio de las personas que han padecido el vivir en el régimen comunista. Lilo, para terminar, pero 2 palabras solamente. ¿Quién está mandando hoy en Cuba? Díaz-Canel. ¿Qué importancia tiene en la organización y en la conducción de este movimiento en Cuba? Yo creo que Díaz-Canel es una figura decorativa ahí, que lo tienen como pantalla y que detrás está López Calleja, está Raúl Castro. Lo de siempre. Sí, lo de siempre, eso sí. Díaz-Canel no toma decisiones por sí mismo. Él es un muñecón que hace y dice lo que le dicen que tiene que hacer. Bien. Hay una declaración de Ramón Saúl Sánchez que dice que el terror en Cuba lo está creando precisamente Díaz-Canel. Lilo, un gran abrazo, muchísimas gracias, te tenemos cerca, seguramente te molestaremos más seguido. Ok, ahí tiene mi teléfono y cuando quiera puede llamarme. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo, que tengas un muy buen día. Miguel Ángel, adelante, cerrá y nos vamos. Bueno, te mando un saludo desde Salta, Lilo, de Argentina. Un gusto tenerte acá, poder compartir contigo, que nos hayas explicado toda esta información que es necesaria para que el mundo conozca la situación de Cuba, la verdadera situación de Cuba que viene pasando hace 62 años y la están pretendiendo traer para acá con publicidad errónea y con puras mentiras que la gente, lamentablemente, sin tener conocimiento de cuál es la realidad, les viene creyendo y vienen pensando que el régimen es otra cosa, cuando en realidad es una dictadura, no libertad de expresión, porque ellos dicen que el sistema occidental es esclavista, cuando Occidente liberó la esclavitud en el año 1810, y el sistema comunista no lo liberó, que es el sistema que viene de China, justamente, que nunca ha liberado el sistema de esclavitud. Y muchas gracias. Que Occidente es esclavista. Muchas gracias, Miguel. Así.
Un gran abrazo a Miguel Ángel y también a Lilo. Realmente fue un encuentro extraordinario. Espero que haya dejado una buena experiencia para todos los cubanos que viven en el mundo y que están deseando reconquistar la libertad en su país. Vamos a la pausa y muchísimas gracias por compartir. Gracias.